Estas celebraciones de fin de año y de Navidad, poder tomarnos el tiempo para meditar un poco en lo que significa realmente la Navidad, o en lo que significó para la iglesia y lo que debe significar para la iglesia hoy en día. Me impactó mucho lo que dijo Matías, y tiene mucha razón. Los niños siempre dicen la verdad. Bueno, les conviene también, ¿no? Pero definitivamente cada mes de diciembre, cada año, es un mes que esperamos, algunos con mucha ansiedad. Otros quisieran no llegar a este mes. Y no sé, pero este mes de diciembre tiene una particularidad. Y es el mes, quizás el mes del año donde más emocionales somos, ¿verdad? Ni siquiera el mes de septiembre, que es el mes del amor y la amistad. Pero diciembre es un mes que de alguna forma para algunos es muy especial, pero para otros no lo es tanto. Para los almacenes es un mes increíble. O sea, ellos disfrutan este mes, ¿no? Viendo cómo nosotros les entregamos todos nuestros ahorros, todo nuestro dinero, viendo cómo ellos simplemente ellos disfrutan ver cómo nosotros compramos cosas que no necesitamos. Pero bueno, eso es tema de otro sermón. Pero es un mes en el que se disfruta de muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está el problema. Nosotros le hemos dado al mes de diciembre, y particularmente con el tema de la Navidad, un significado más bien cultural. No necesariamente el significado que debería tener en virtud de lo que se celebra concretamente en Navidad, ¿sí? Entonces, a lo largo de los años le hemos dado un significado a esto, y a medida que avanzamos, porque obviamente a través de la historia las celebraciones no han sido las mismas, y depende también de cada cultura, de cada país, cada tradición es distinta. Pero entonces en ese sentido le hemos dado a la Navidad un significado cultural, y depende de cada cultura, ese significado varía. Entonces no es lo mismo celebrar Navidad aquí que celebrarla tal vez en Estados Unidos, o en Chile, o en Centroamérica, o en Europa. En cada país hay diferencias en cuanto a la celebración. Entonces, al hacerlo tan cultural, evidentemente pierde la profundidad que tiene realmente lo que conocemos como la Navidad. Aquí no quiero ser aguafiestas. Disfruten la Navidad, claro, coman todo lo que quieran, eso sí. Allá ustedes, después con ese tema. Ahí ustedes y sus médicos, ¿no? O sea, yo le he dicho a mi doctora, este es el mes del pecado, doctora. En este mes es horrible, o sea, no me pida hacer dieta porque es horrible. Y es el único mes en el que ella me da permiso de comer todo lo que yo quiera, porque ella también lo hace. Entonces, no, ella es muy chistosa, ¿no? Sí, yo disfruto mucho cada vez que voy a control con ella, es muy especial. Pero, como les digo, no quiero ser aguafiestas aquí, pero sí quiero que podamos pensar en lo que realmente significa la Navidad. El verdadero tema de la Navidad, como lo cantaba don Joaquín en esta canción, es Jesús. Así es. Y específicamente la encarnación. Dios se hizo hombre. Los prólogos de los evangelios
nos introducen de forma invariable en ese tema. Cada evangelio nos lleva a pensar no solamente o exclusivamente en un nacimiento, sino en la encarnación. En eso nos lleva a pensar. Y en particular, el evangelio de Juan, que es el evangelio más específico de los 4 en cuanto a este tema. Es el evangelio de la fe. Es un evangelio marcadamente teológico y argumentativo. Tiene una naturaleza distinta a los otros 3 evangelios. Cuando ustedes leen el evangelio de Juan, leen teología pura. Pura. Un tratado teológico sin igual cuando leen el evangelio de Juan. Además de ser argumentativo, destaca principalmente una cosa: el evangelio de Juan, la naturaleza de Jesús, es decir, su deidad. La dinámica del evangelio se mueve a través de 3 palabras que ustedes las pueden observar a lo largo de toda su lectura: las señales, creer y vida. Esas 3 cosas, esos 3 temas aparecen a lo largo del evangelio y todas 3 apuntan a enfatizar una sola cosa: la deidad de Cristo. De hecho, en Juan 20:31 encontramos el propósito por el cual se escribió este evangelio. Vamos allá. Juan 20. Solamente para introducir. Juan 20:30. Dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Las señales, todo lo que ustedes ven en el evangelio de Juan, tiene un propósito: mostrar la naturaleza de Jesús, la deidad de Jesús, y al mostrarla, al hacerla tan evidente, que nosotros podamos creer en su nombre. Pero ese creer tiene que ver más con una simple creencia intelectual, tiene que ver con compromiso, con fidelidad. La palabra siempre va a señalar a eso: fidelidad. Ahora vamos a estudiar el tema de hoy, que es Juan 1, del 1 al 18, y el título de mi sermón es: y el verbo se hizo hombre. Para los que toman nota, y el verbo se hizo hombre. Juan 1, del 1 al 18. Vamos allá. Juan 1. ¿Sí estamos ahí? Vamos a leerlo hasta el versículo 18. Dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Versículo 6. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció.
vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y ese es el prólogo del Evangelio de Juan. Y el tema de este prólogo es que el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo hombre. Habitó entre nosotros, entre los seres humanos, con un propósito, o con varios propósitos. Uno, revelar a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Y el segundo, salvar a la humanidad de su pecado. Ese es el propósito. Ese es el propósito de la encarnación. Para el momento en el que se escribe este evangelio, ya existían serias dudas acerca de la existencia de Jesús. Pero no solo de su existencia, sino también de su divinidad o de su deidad. Es decir, del hecho de que Jesús fuera Dios. Ya existían esas dudas. Juan busca convencer a sus lectores, a quienes dirige este evangelio, que en efecto Cristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo. El fundamento de la fe cristiana reposa sobre esa base. Fundamental. No es un mito, no es una leyenda urbana, no es un cuento. El fundamento de la fe cristiana es Cristo el Señor. El fundamento del Evangelio es Jesús, el Hijo de Dios. Y sobre ese fundamento descansa lo que nosotros conocemos como cristianismo. Sin eso no tiene sentido lo que hacemos en el cristianismo. Juan busca realmente poner convicción en el corazón de quienes se acercan al Evangelio, a su Evangelio, al que escribe, y lo hace con una serie de argumentos bastante sólidos que vamos a examinar el día de hoy. El primero es que Jesús, el Verbo, es Dios, y Él particularmente da su testimonio al respecto. Lo leímos del versículo 1 al versículo 5, y el versículo 14 que dice que y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, el Logos, la palabra estaba desde el principio, ya existía, no fue un ser creado. Él ya existía con Dios desde el principio. No era solo que estaba con Dios, sino que era Dios mismo. Este versículo, Juan 1:1, ha sido un versículo muy controvertido. Ha sido un versículo que particularmente una secta contemporánea, pero también en la época de Jesús, también en la época de Jesús fue un versículo o un tema, y más adelante, más o menos para comienzos del siglo II, surge una secta, surge una
herejía que cuestionaba la divinidad de Jesús. Se conoce como el arrianismo. No creían que Jesús fuera Dios. Ellos pensaban, ellos predicaban, ellos promulgaban que Jesús había sido un ángel, y concretamente el arcángel Miguel, que era un ser creado, que no era Dios. Esa doctrina fue reencauchada años después, siglos después, por un grupo conocido como los Testigos de Jehová o el grupo de los russellistas. Ese versículo, para ajustar esta doctrina a su filosofía, fue cambiado en su Biblia. Fue distorsionado. Fue, a mi juicio, y voy a usar una palabra bastante fuerte, fue prostituido. Fue cambiado. Y cuando ese versículo deja de decir lo que dice, no solamente cambia el texto, se pretende cambiar la naturaleza de algo que no se puede cambiar, que es Dios mismo. Jesús, según este texto, en el principio el verbo ya existía. ¿A quién se refiere? A Jesús, al Hijo de Dios. Y el verbo, dice, estaba con Dios, y el verbo era Dios, el Logos, la palabra. Él estaba con Dios en el principio. No fue un ser creado, es Dios mismo. Cuando eso se pone en tela de juicio, no simplemente cambia un texto en un papel, cambia todo lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Todo. Cambia toda su naturaleza. Y otros grupos más han intentado atentar contra algo tan fundamental como la divinidad del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de pensar hoy en este texto que estamos leyendo? En la Navidad. ¿Cuál es el propósito de la Navidad? O la natividad, que significa nacimiento. Que no es simplemente un nacimiento. Que lo que ocurrió en ese pesebre en Belén fue la encarnación de Dios mismo en un ser humano. Que el verbo se hizo hombre, que Dios se hizo carne. Y eso era absolutamente difícil, no de entender, sino de aceptar en ese tiempo. Porque era imposible para muchos de ellos aceptar que alguien como Dios encarnara en alguien como nosotros. Pero eso fue precisamente lo que pasó. Eso fue lo que sucedió. Dios mismo vino a habitar entre nosotros en la persona de Jesús. Eso es fundamental en nuestra fe. Cuando eso se desmonta, el Evangelio deja de ser el Evangelio. Cuando eso se pone en tela de duda, el Evangelio deja de ser el Evangelio, para convertirse en una filosofía más de tantas que existen. Es fundamental para nosotros entender que el verbo, que Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y este pasaje hace eco a Génesis 1:1. Todo lo que nosotros vemos fue creado por medio de Él. Dice, y nada de lo creado llegó a existir sin Él, dándole preeminencia a Cristo por encima de cualquier cosa. Colosenses 1, del 1 al 18, habla exactamente de lo mismo. Y el tema de Colosenses, ¿de qué está hablando? El tema de Colosenses es la preeminencia de Jesús. Está hablando de eso,
cada prólogo en el Evangelio, cada texto en el Evangelio que menciona la encarnación, nos está hablando de algo tan importante como la deidad de Jesús, la deidad del Hijo en la persona de un ser humano. Eso es bastante complejo para todos nosotros. Aún hoy. Pero es la verdad. En el griego dice exactamente lo mismo. Yo he estudiado griego de forma profesional. Sé lo que les estoy diciendo. Estos grupos han dañado, han traducido de una manera catastrófica, absolutamente absurda, un texto como este, para decir simplemente, o para que diga lo que ellos quieren que el texto diga. Uno de los eruditos, o de los mejores eruditos en la traducción del Nuevo Testamento, F.F. Bruce, que es uno de los mejores lingüistas que ha existido, dijo algo como que la peor traducción que él había leído en su vida, la peor traducción del griego al español, si es que esa traducción se puede llamar traducción, es esa traducción de los Testigos de Jehová. La peor de todas. O sea, nunca había leído algo tan absurdo. Y evidentemente no es una traducción, es simplemente una copia vulgar de un texto como la Reina Valera del 60, que es absolutamente impecable. La Reina Valera del 60 es impecable en su traducción. Pero ellos simplemente hacen una vulgar traducción o vulgar copia de algo como la Reina Valera del 60, solamente para decir algo tan absurdo como que Jesús es simplemente un Dios pequeño. Jesús es Dios. Eso nosotros como cristianos no lo podemos poner en duda, porque por esta convicción gente murió. Gente murió. Gente dio su vida. Por esta convicción, por este fundamento, un hombre como Juan fue sometido a un castigo tan cruel como ser metido en una olla de aceite hirviendo, y fue exiliado. Según la tradición, no fue un milagro que no le pasara nada, pero muchos como él dieron su vida por algo como esto, para que 2000 años después gente venga a decir que Jesús simplemente fue un ángel. ¿Es en serio? Y no hay realmente argumentos sólidos para decir algo como eso. No los tienen. No los hay. Todos los escritos que nosotros conocemos, y particularmente en la academia, la investigación que se ha hecho hasta el momento, de ninguna manera puede ser rebatida y decir que Jesús nunca fue Dios. Jesús fue Dios. Jesús fue Dios hecho hombre. Y ese es un fundamento esencial de nosotros como cristianos. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Más adelante en Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdadera luz. La luz que realmente puede alumbrar a cada uno de nosotros, que nos puede dar claridad con respecto al propósito que nosotros tenemos como seres humanos en este mundo. Él era la luz. No hay nadie más que pueda decir que es la luz. Él era la luz. Más allá de lo que pueda significar la Navidad para la cultura a lo largo de toda su historia,
El significado que prevalece y debería prevalecer es el que señala objetivamente la Biblia. No celebramos simplemente el nacimiento de un bebé en un pesebre hace 2000 años. No, esa no es la celebración. Celebramos la encarnación de Dios. Y en ese evento se encierra todo el propósito de Dios. Como lo hace notar también Juan en Juan 3:16. Vamos a ver. Juan 3:16. Juan 3:16. Dice, por tanto, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dio a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que cree en Él. La razón de la encarnación es la salvación. Para que todo el que cree en Él no se pierda. Aquí se encierra todo el propósito de Dios. Otro pasaje, ya dicho por el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, vamos allí. 1 Timoteo 1:15. Habla exactamente de lo mismo. Dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Las tradiciones alrededor de la Navidad no significan mucho si no entendemos que la iglesia primitiva consideraba de sumo valor el que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Todas estas tradiciones que nosotros tenemos pierden valor y deberían perderlo si no significan lo que significó para la iglesia primitiva el nacimiento de Jesús. Porque cada vez que la iglesia recordaba el nacimiento de Jesús, no simplemente recordaba el nacimiento de un bebé, recordaba el nacimiento de su Salvador. Mira lo que dice Filipenses 2. Del 5 al 11. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje es la profunda expresión de la kenosis del Hijo de Dios, entonada por la iglesia en sus inicios en un himno de adoración y alabanza que el Espíritu Santo consideró que debía ser escritura inspirada. Este pasaje demuestra la seriedad y la profundidad con la que se entendía y definía el nacimiento de Jesús, el Salvador. Eso era lo que la iglesia entendía y eso era lo que la iglesia predicaba. Por eso está en la Biblia.
Por eso para nosotros tiene que ser absolutamente diferente el cómo pensamos de algo como la encarnación. No fue simplemente el nacimiento de un bebé. No se puede reducir a una tradición superficial. No se puede reducir a un arbolito con regalos debajo del arbolito. No se puede reducir a eso. Tiene que ser algo que transforme nuestras vidas. Pero no solamente lo que hacemos, sino el cómo pensamos. A mí me preocupa que uno de los proyectos de la cultura que nos rodea, que nos circunda, ha sido precisamente desvirtuar el cómo pensamos acerca del cristianismo. El cristianismo contemporáneo ya no está siendo un referente para la moral, ni para el pensamiento de la cultura en la que nos encontramos. Ya simplemente fue desvirtuado. Es algo más entre un montón de alternativas que existen el día de hoy. Pero el cristianismo ya no está siendo la voz que se escucha para cómo vivir cosas tan esenciales como la moral o como la familia. Uno de los proyectos, yo lo coloqué ayer en el grupo de matrimonio sagrado y en otros grupos, uno de los proyectos o uno de los propósitos del proyecto de secularización es precisamente destruir algo tan valioso como ¿qué? Como la familia. Y por ende el cristianismo o el judeocristianismo. Cuando el judeocristianismo se acabe, se desvirtúe completamente, ya no hay esperanza para esta sociedad. Es interesante porque es un tema político. Resulta que la familia es la principal promotora de la propiedad privada, o sea, del capitalismo. Es lo que hay en la mente hoy en día del tema social. ¿Qué se busca? Acabar con la familia y acabar con todo aquello que promueva la familia. ¿Adivinen qué? El cristianismo es una de esas formas de pensar. Y nosotros no estamos entendiendo lo que eso significa. Cuando, por ejemplo, yo respeto mucho el tema de la familia, y mi perspectiva no es una perspectiva cultural, es bíblica, y es una discusión que está ahorita candente en medio de todo esto. La forma en que el mensaje del evangelio puede ser dejado a las siguientes generaciones es que haya familias. Si no hay familias, no hay posibilidad de que eso pase. Y si no hay familias que se inviertan en transmitir la fe a sus hijos, a las futuras generaciones, esto no va a ser posible. Ojalá antes de que eso pase Jesús vuelva. Ojalá. Pero piensen en la necesidad de esto. Por eso, solteros, cásense. De verdad, les estoy hablando en serio. Hoy no les estoy bromeando. Cásense. Ya es hora de que asuman responsabilidad con algo como la sociedad. ¿No se dan cuenta cómo está? ¿O es que pensamos que una buena opción son los matrimonios del mismo sexo? ¿O es que pensamos que una buena opción es que parejas del mismo sexo adopten niños? ¿Pensamos que es una buena opción? ¿Pensamos que una buena opción para la familia es que familias hoy en día sean formadas por parejas del mismo sexo? ¿Es una buena opción? Ya tenemos alcaldesa en Bogotá y se va a casar mañana.
Pero no, claro, esto está bien visto, no hay problema. Es una de tantos de los modelos de familia que deberían existir en una sociedad de mente abierta como la nuestra. Y los cristianos estamos callados. Callados. No decimos nada. Por no comprometernos ideológicamente con nadie. Sí da miedo decir estas cosas. Ustedes son los que están sentados, yo soy el que estoy parado aquí. Claro, eso da miedo. Es complejo. Yo tengo un precio alto que pagar aquí parado. Porque no hay cultura más intolerante que esta cultura. No hay cultura que soporte tampoco el que se le diga la verdad, porque se le confronte con este tipo de cosas. Y no lo hablo como alguien que no está viviendo ese tipo de cosas en su propia familia, porque yo se los he dicho, en mi familia tengo esas situaciones y son difíciles. Pero yo jamás voy a comprometer la verdad ni mi forma de pensar solamente por algo que me comprometa emocionalmente con mi familia o con el que sea. Porque para mí es más importante la verdad que lo que yo siento. Porque es la verdad la que me puso en este lugar. Porque es la verdad la que me permitió hoy tener la posibilidad de ser un cristiano y de ser salvo. Pero los cristianos tenemos que hacer algo diferente a simplemente ver pasar los eventos al frente nuestro y no hacer absolutamente nada. Tenemos que hacer algo más que lo que estamos haciendo hoy. Tenemos que llamar a la gente a que vea a Dios en estas cosas. Tenemos que poner en lo alto el pensamiento cristiano. Hubo una época en la que la teología era la reina de las ciencias. Cuando empezó el proyecto secularizador de la sociedad, la teología fue echada debajo de un cajón. Y nos volvimos anti-intelectualistas como cristianos. Dejamos de pensar, dejamos de profundizar. Y cuando el cristianismo deja de pensar, deja de ser. Y deja de influenciar. Y deja de ver las cosas con claridad. Cuando tú lees un texto como Juan 1:1 al 18, ves un texto que es profundamente teológico, bíblico, verdadero. Y eso lo tenemos que promulgar y predicar. Hermanos, créanme, yo con toda certeza estoy dispuesto a dar mi vida por algo como esto. ¿Me da miedo? Claro. ¿Ustedes creen que a mí no me da miedo que alguien se enloquezca por ahí y resulte agrediéndome? Claro, me da miedo. Yo no tengo guardaespaldas. Yo ando por ahí, yo no sé qué loco me escuche y se le cruce la idea de silenciarme porque hablé más de la cuenta. Claro, yo estoy en riesgo de eso completamente. Pero entonces, si a mí me da miedo, si los predicadores nos paramos aquí con miedo y no decimos la verdad, aún a expensas de que la gente se enoje y guarde actitudes contra nosotros, aún a expensas de eso, entonces ¿cuándo la verdad va a ser promulgada? Así es. ¿Cuándo? Si andamos con miedo, ¿cuándo la gente va a tomar decisiones diferentes a las que está tomando? Eso es complejo. Y eso no se puede quedar solamente en nosotros como predicadores. Ustedes tienen un compromiso con la verdad. Y Dios les va a pedir cuentas de la verdad. De por qué no dijeron la verdad cuando tuvieron oportunidad de decirla. ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué no llamaron las cosas por su nombre? ¿Por qué simplemente nada de la diplomacia no dijeron nada? Cuando les preguntaron, oye, ¿está bien que dos hombres se casen? No sé, pues Dios juzgará eso. Claro que lo va a juzgar, por supuesto. ¿Y de qué manera? Pero tú, ¿qué piensas?
¿Tú qué piensas cuando te preguntan? ¿Tú qué piensas cuando te preguntan acerca del aborto? ¿Tú qué piensas cuando te preguntan si está bien mentir o no en el trabajo? ¿Qué piensas? No nos podemos quedar callados. Tienen que escuchar lo que pensamos. Y eso que pensamos proviene de la Escritura. Piénsalo, ¿por qué la iglesia tiene mártires? Porque predicaron la verdad. Predicaron la verdad. Hablaron con la verdad. Dijeron la verdad y eso les costó la vida. Juan habló con la verdad y dio testimonio de la verdad. Eso primero que vimos aquí es el testimonio de un hombre como Juan, el discípulo más cercano a Jesús. Para muchos en la iglesia en el primer siglo la Navidad fue una cruz o ser empalados. Eso fue para muchos de ellos la Navidad. ¿Qué va a ser para nosotros la Navidad este año? ¿Cómo vamos a vivir algo tan importante como la encarnación del Hijo de Dios? ¿Cómo lo vamos a vivir? Lo segundo que yo veo en el texto, o el segundo argumento, es el testimonio de Juan el Bautista, en el versículo 6. Vino un hombre llamado Juan, Dios le envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera la que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Juan el Bautista. ¿Saben cuál fue el ministerio de Juan el Bautista? El ministerio de Juan el Bautista fue la encarnación. Uno de los primeros, o el primer predicador del cristianismo fue Juan el Bautista. Él predicó de Jesús. Fue su precursor. Aún antes de que él supiera quién era. Fue su precursor. Su ministerio fue hablar del Señor Jesús. Su ministerio fue hablar de Jesús. Él fue el que dijo: es necesario que Él aumente y que yo mengüe. Es necesario que eso pase. El ministerio de Juan el Bautista fue predicar acerca de Jesús, del camino, la verdad y la vida, de la luz que llegaba a este mundo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que dijo: yo no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él fue el que dijo eso. Ahora, ¿cuál debe ser el ministerio de la iglesia? El ministerio de la iglesia tiene que ser proclamar que Cristo es el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo hombre y que habitó entre nosotros, y que hemos visto su gloria. Nosotros somos testigos, no presenciales, pero sí documentales de ese hecho. ¿Y dónde tenemos eso? Aquí en la Biblia. Somos discípulos, pero no simplemente porque somos miembros de una iglesia o hacemos parte de la congregación. Eso nos involucra en un compromiso muy serio. ¿Cuál? Ser testigos ante el mundo. ¿De qué cosa? De la luz. De esa luz que vino a traer luz a un mundo en tinieblas. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestro ministerio como cristianos es el ministerio de la reconciliación. ¿Sabían eso? Es el de reconciliar a otros con Dios y de permanecer reconciliados entre nosotros. Ese es nuestro ministerio. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que vivir el cristianismo que vivimos. El versículo 10 dice: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y evidentemente
el conocer esto, el conocer el Evangelio desde esta perspectiva, exige una respuesta de parte nuestra. ¿Cuál fue la respuesta en el inicio para Jesús? Que vino a los suyos y que los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron. Lo crucificaron. Dice, pero a cuanto lo recibieron, eso quiere decir que hay una respuesta que nosotros tenemos que dar a la predicación del Evangelio. Tenemos que volvernos a Dios, convertirnos al Evangelio, ser discípulos de Jesús, porque eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, no todos son hijos de Dios. No todos. Solamente somos hijos de Dios en virtud de nuestra fe en Cristo. Nada más. De modo que si tú naciste en una tradición religiosa, eso no te hace un hijo de Dios. Eso te hace alguien que es parte de una tradición religiosa, pero no en un hijo de Dios. Nos hacemos hijos de Dios cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Cuando objetivamente somos fieles al llamado de Jesús. Nos arrepentimos, nos volvemos a Dios, nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados y nos mantenemos fieles hasta el final. Amén. Cuando ponemos nuestra fe en Él, eso nos hace hijos. Que esta Navidad, que este tiempo sea un tiempo para que tú, que llevas algún tiempo viniendo y que tal vez no te has convertido al Evangelio, tomes esa decisión, porque es una decisión que Él espera que se tome. Ahora, no es decisionismo simplemente, es una decisión objetiva. La tienes que pensar, la tienes que reflexionar en virtud del Hijo de Dios. Porque somos hijos por la fe en Él, no por esfuerzos humanos, dice allí. Dice, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. No se trata de lo que nosotros hacemos. No se trata de nuestras obras, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. No se trata de que yo soy buena gente y no le hago mal a nadie. Se trata de que tú te arrepientas, pongas tu fe en Cristo, te bautices para el perdón de tus pecados, como dice la Escritura, y eso te convierte en un hijo de Dios. Vamos a Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Todos ustedes son hijos de Dios. Se refiere a los discípulos en Galacia, ¿verdad? Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Amén. De modo que no depende de nosotros. No depende de lo que hacemos como tal, de nuestras obras o de que nací en cierta tradición. Depende de cómo tú respondes realmente al Evangelio. Y eso es algo que Él espera, que respondamos al Evangelio. ¿En virtud de qué? En virtud de la predicación del Evangelio, porque la predicación del Evangelio tiene un propósito. Romanos 10:17 habla de eso, de que la fe viene por el oír la palabra de Cristo, es decir, la predicación de la palabra del Evangelio. En virtud de eso, tú necesitas responder al Evangelio. Y mis queridos amigos y hermanos, estamos en un momento en la historia de nuestra humanidad que es necesario que respondamos al Evangelio. Yo hablaba la semana pasada de que 2 Corintios 4:4 habla de que hay alguien que está poniendo estorbo a que la gente crea en el Evangelio, y es Satanás. Él es el que hace que tú no creas en el Evangelio. Él te enceguece para que tú simplemente no creas en el Evangelio, y tiene enceguecida la mente de un montón de personas para que no crean en el Evangelio.
Él lo hace. Esa es su labor, poner estorbo a la predicación del Evangelio, poner estorbo a que la gente crea en el Evangelio y estimular a la gente a la desobediencia. Mira, no hay época más difícil del año que la Navidad. Es cuando más muertos hay, cuando más riñas familiares hay, paradójicamente, cuando más niños quemados hay, cuando más viudas hay, cuando más huérfanos hay. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una tradición, pero no tenemos el Evangelio. Es hora, de verdad, de celebrar lo que la iglesia celebró en el inicio: la encarnación del Hijo de Dios. De celebrar que el Hijo de Dios se hizo hombre, que Dios se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que la iglesia vio su gloria y que en virtud de eso comenzó a proclamar a todas las naciones que el Verbo se hizo hombre, y por eso hoy estamos aquí. El Verbo se hizo hombre. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Que esta Navidad ojalá sea diferente al resto de Navidades. Que esta Navidad, que este tiempo en el que vamos a estar reunidos como familia o como amigos o como lo que sea, tomemos el tiempo de pensar en nuestra necesidad del Evangelio, de volvernos al Evangelio, de permanecer fieles al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Verbo se hizo hombre. Muchas gracias.